Pero vamos, hermanos, en esta mañana a meditar la palabra de Dios, y lo que vamos a hablar hoy, yo personalmente lo considero como un alimento sólido. Así que les pido, en el nombre de Cristo, que pongan toda la atención de su parte. Porque yo he puesto y voy a poner todo mi esfuerzo para poder decir lo que tengo que decir. En esta mañana la palabra de Dios está basada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1. En este versículo tan corto de la Escritura, pero que, como consideran algunos teólogos, es el versículo más profundo de toda la Escritura, ¿verdad? No sé si eso es una exageración, pero yo considero de que sí lo es. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En esta mañana, el tema de esta meditación, de este sermón, estudio, es el Logos de Dios. Si no escucharon bien esa palabra, la palabra es el Logos, como está escrito ahí, el Logos de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo titulé así? ¿Por qué no buscarle otro nombre? Porque quiero iniciar aclarando por qué utilizo este término en el título del sermón. Cuando leemos Juan 1:1 en nuestra versión en español, que es la Reina Valera 1960, el término usado ahí por el traductor es el Verbo. El Verbo de Dios, dice ahí, en el principio era el Verbo. Otras versiones de las Escrituras traducen el término usando la palabra o el vocablo o el término palabra como tal. Ustedes leen en la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, etcétera. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, sin embargo, el término que el escritor utilizó, o mejor dicho, el término que el Espíritu Santo escogió para que Juan lo escribiera en su evangelio, es el término griego logos, con G de gato, logos. Por eso se los escribí ahí, porque yo quería que lo vieran bien. Y esa es la explicación de esta introducción, y por eso decimos el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, como se traduce en otras versiones. Entonces, algunos biblistas han llegado a concluir que el término Logos que utiliza Juan en Juan 1:1 y en otros textos, no debió haberse traducido, dicen los biblistas, sino que solamente se debió haber transliterado. Al igual que ocurrió con la palabra Cristo. Cristo es una palabra que nosotros en nuestro idioma no la tradujimos, porque la palabra Cristo en realidad significa ungido. Pero nosotros no decimos Jesús ungido, nosotros decimos Jesucristo. Cristo, la adoptamos como tal. Yo no sé si ya desde inicio los estoy perdiendo, pero no es esa la idea. Por eso les dije, para mí va a ser difícil, porque no estamos hablando de Norland Amador, estamos hablando del Ser Supremo. Entonces, yo sé que no es fácil. No fue fácil para mí estudiarlo, no está siendo fácil para mí explicarlo, y no va a ser fácil para ustedes entenderlo. Pero pónganle atención por lo menos. En el principio
se debería leer el versículo: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, si no lo tradujéramos. Pero traducida la palabra va a decir, como dice la Reina Valera, el verbo, o como dicen otras versiones mejor, en el principio era la palabra. ¿Por qué traté de explicarles esto? Porque quiero que comprendamos cuál es la razón o por qué el Espíritu Santo, como dije, escogió específicamente esta palabra para llamar a Cristo, para nombrar a Cristo. Este es otro nombre de Jesús. Este es otro nombre de Dios, el Logos. Pero ¿por qué Juan o por qué el Espíritu indujo a Juan a que escogiera esta palabra? Bueno, en el pensamiento hebreo, ¿por qué hablar del pensamiento hebreo? Porque el Antiguo Testamento, ¿de dónde viene? De los judíos. Es hebreo, se escribió en hebreo. En el pensamiento hebreo, la palabra, el término la palabra, como se traduce, el Logos, estaba íntimamente relacionada con Dios. La palabra era algo dinámico. El discurso, la expresión hablada, era la manera en que Dios se comunica con su creación. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de la palabra. ¿Cómo me comunico yo con ustedes ahorita? A través de palabras. Con la palabra Dios expresa su pensamiento. Con la palabra Dios expresa su voluntad. Con la palabra Dios se comunica con nosotros. Tan solo en el relato de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, todo el capítulo 1, en todo el capítulo 1, encontramos 8 veces la expresión "y dijo Dios". ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló, dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿cómo creó Dios? Con la palabra. Dijo Dios: haya seres vivientes. Y hubo seres vivientes. Dijo Dios: produzca la tierra plantas que den fruto y que el fruto tenga semilla. Dijo Dios: haya lumbreras. Dijo Dios: haya esto. Y después en el verso 26, dijo Dios: hagamos al hombre. 8 veces. Por eso los hebreos sabían, conocían, sentían, presentían que la palabra de Dios está íntimamente relacionada con él. Y dice el salmista David, anótelo ahí porque no lo vamos a ir a buscar, pero dice Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Lo han leído? Por la palabra. Y en algunos textos del Antiguo Testamento la sabiduría de Dios es personificada. Vamos a leer, ya que estamos ahí en el libro de los Proverbios. Miremos el libro de los Proverbios, el capítulo 8. Proverbios capítulo 8, vamos a leer el verso 22 que dice, 8:22 de Proverbios dice: Jehová me poseía en el principio. ¿Cuándo? En el principio. ¿Qué dice San Juan? En el principio creó Dios, dice Génesis, pero dice San Juan, en el principio era el Logos. Dice el verso 22, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, es decir, antes de que todo fuese creado, dice el 23,
eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había nada aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ya los antiguos sabían que la sabiduría de Dios estaba íntimamente relacionada con él y era antes de que todo fuese creado. La palabra de Dios. Los traductores y los comentaristas judíos habían captado tan profundamente esta idea que estaban acostumbrados en sus comentarios a que, ustedes saben esto, que los judíos no pronuncian del todo el nombre de Dios, ¿verdad? No lo pronuncian. Tanto era así que hasta se les había olvidado cómo se pronunciaba de generación en generación, porque nunca lo habían vuelto a pronunciar. La cosa es que ellos, en lugar de poner o de escribir, porque ni siquiera quieren escribirlo, en vez de escribir el nombre de Dios en sus comentarios, ellos sustituían el nombre de Dios por la expresión la palabra del Señor. Cuando se leían esos comentarios, uno no leía dijo Dios, sino uno dijo la palabra del Señor, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que la expresión la palabra del Señor en muchos escritos judíos sustituía el nombre de Dios. Lo que les estoy tratando de decir es que los hebreos, los judíos, ya tenían esta noción de la palabra, del logos. ¿Qué pasaba con los griegos, con los gentiles, por ejemplo? Los gentiles estaban relacionados con el logos, porque los gentiles, a algunos siglos antes de Cristo, hubieron algunos filósofos muy influyentes en la cultura, en la filosofía, en la mente de los gentiles, que definían al Dios creador como el logos. Decían los gentiles, ¿quién creó el mundo? Lo creó un ser, un Dios, decían ellos, un Dios que se conoce como el logos. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a Atenas? Llega a los altares de los griegos y ve un altar que dice al Dios no conocido. ¿Han leído eso? Al Dios no conocido. Ese es el logos. Ese es el que creó el universo. Y los griegos le tenían un altar, solo que no lo conocían. Tanto judíos como gentiles estaban relacionados ya con esta palabra, el logos, solo que tenían un concepto distorsionado de lo que realmente era el logos. ¿Y qué hace Juan? Por eso el Espíritu Santo, en su sabiduría, escogió esta palabra, la recepcionó, la respetó, pero nos da la verdad absoluta acerca de ese logos. Dice San Juan, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Judíos y gentiles podían entender quién era el logos. Y entonces, en ese prólogo de San Juan nos enseña al menos 4 cosas que son demasiado importantes acerca de Jesucristo, el logos de Dios. Y la primera cosa que nos enseña Juan es,
Anótelo ahí. La preexistencia del Logos. La preexistencia del Logos. Juan 1:1, en el principio era el Logos. No dice en el principio fue creado el Logos. No dice en el principio fue el Logos. Dice era. Otras versiones traducen en el principio ya existía. ¿Dónde más encontramos esa expresión? En el principio. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice San Juan, dice Génesis, ese fue el principio de los cielos y de la tierra. Pero dice San Juan que en el principio ya existía el Logos. Lo que quiere decir que ese principio de Juan es anterior al principio de Génesis. El Logos no fue la primera cosa que Dios creó. Atentos, porque los testigos de Jehová llegan a tu casa a decirte que Jesús fue el primero en ser creado. Y como usted se durmió el domingo en la iglesia, entonces usted solo asiente con la cabeza cuando esté el testigo de Jehová diciéndole 4 disparates. Por eso le dije que ponga atención. Dice la Escritura que el Logos no fue la primera cosa que Dios creó. El Logos ya existía antes de que todo fuese creado. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando del Hijo, de Cristo. El primogénito de toda creación, dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice el verso 17? Y Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, esta declaración de Pablo a los colosenses dice que Jesús no es parte de la creación. Él no es una criatura, puesto que todo lo que ha sido creado, incluyendo el mundo espiritual, fue creado por Él. Y sin Él nada de lo que existe hubiese sido creado. San Juan, el capítulo 1, vamos otra vez, versículo 3 ahora. San Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estamos claros? Así o más categórico. Dice al final del versículo 1, Juan va a relacionar a ese Logos, a ese verbo, a esa palabra con Dios. Antes de todas las cosas ya existía. La preexistencia es la primera cosa que Juan nos dice. La segunda, la personalidad del Logos. Juan capítulo 1, versículo 2, dice, ¿quién es este? El Logos, el verbo de Dios, era en el principio con Dios. Era en el principio. Cuando dice que era en el principio con Dios, está diciendo que Él estaba con Dios en el principio. Y cuando dice que estaba con Dios en el principio, está diciendo que es eterno. Porque antes de que todo fuese creado, no existía nada, lo único que existía era la eternidad. Y si el Logos estaba allí, es porque el Logos es eterno. Y estaba allí con Dios, dice San Juan, eso lo está distinguiendo de Dios. ¿Están cuántos seres ahí?
¿Uno o dos? Dos personas, el Logos y Dios. ¿Sí o no? Sí. No dice que estaba en Dios, estaba con Dios. O cuando yo digo estoy con mi esposa aquí a la par. ¿Cuántos somos? Dos. Aunque somos una sola carne, dice la Biblia, pero somos dos personas distintas. Entonces el Logos está con Dios. ¿Por qué hablar de personalidad? ¿No sabían que el Logos era una personalidad? No. Ellos decían que el Logos era una energía, era una fuerza, era un poder, era una emanación, era una fuerza electromagnética, era cualquier otra cosa menos una persona. No sabían que era una persona. Muchas corrientes doctrinales afirman que Dios no es más que una energía, que Dios es una fuerza, que Dios es un poder, que Dios es la suma de todo, que Dios es la totalidad del universo, dicen los panteístas. Eso es Dios, la totalidad, la suma. No, Dios es un ser personal que se relaciona con nosotros, que nos habla, que nos escucha, que nos ama. Como dijimos al principio, o yo creo que no lo dije, pero bueno, había una corriente herética, una herejía, ya circulando tan temprano como en los días de Juan, el apóstol, en la iglesia, se había introducido incluso, conocida como el gnosticismo. No sé si la han oído. El gnosticismo creía que la fuerza que había, mire que digo la fuerza, porque ellos creían que era una fuerza. La fuerza que había creado el universo era una emanación de Dios. Entonces, ¿cómo definían los gnosticistas el Logos? Decían que el Logos era una emanación, no sé si era un conjunto de gases, no sé si era un conjunto de energías, no sé, conjunto de fuerzas, de poderes, que habían salido de Dios y que se habían alejado de Dios y que esa emanación de Dios después creó la tierra. Voy a leerlo textualmente para todos. Dios, decían los gnosticistas, Dios es un espíritu puro y el espíritu nunca puede tocar la materia. Póngale atención a eso porque después Juan va a destruir ese argumento. El espíritu nunca puede tocar la materia y mucho menos la materia imperfecta. Por lo tanto, no fue posible para Dios llevar a cabo la obra de la creación por sí mismo, de modo que hizo salir de sí mismo una serie de emanaciones. Cada emanación se alejaba más y más de Dios, y a medida que las emanaciones se alejaban más y más de Él, sabían cada vez menos acerca de Él. Hacia la mitad de la serie de las emanaciones, hubo una emanación que no sabía nada acerca de Dios. Más allá de esa etapa, las emanaciones comenzaron a ser no solo ignorantes, sino hostiles a Dios. Y finalmente, en la serie que había una emanación tan distante de Dios que lo ignoraba por completo, le era totalmente hostil, y esa emanación era el poder que creó al mundo. Porque estaba tan distante de Dios que le era posible tocar esa materia defectuosa y malvada. Los gnosticistas creían que Dios no se podía relacionar con este mundo material porque Dios es tan santo que no puede tocar lo impuro. No puede relacionarse con esta materia. Por lo tanto, lo vamos a ver más adelante, estos hombres creían que el mundo era malo y que el Dios que había creado el mundo era malo también. Pero Juan asegura que el Logos que creó el universo estaba con Dios en el principio. ¿Se da cuenta ahora? Por lo tanto, el Logos es eterno. No es una fuerza, no es una emanación de Dios. El Logos siempre existió en estrecha relación, en íntima comunión con Dios. Él participaba de la gloria divina. San Juan capítulo 17, verso 5. Vaya a verlo, por favor. San Juan capítulo 17, verso 5. Está orando Jesús allá en el Getsemaní y oiga las palabras que dijo. San Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese creado. Hermano y hermana, en el principio era el verbo, era el Logos, y el Logos era con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Dice el Logos que está ahí orando, dice, glorifícame tú con aquella gloria que tuvimos, aquella íntima comunión antes de que todo fuese creado. Así que el Espíritu Santo da por un hecho que el Logos creador de todas las cosas es un ser personal que existió siempre en compañía de Dios, en unión íntima con Dios. Tercer punto. Otra cosa que nos demuestra Juan en San Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el Logos era Dios. La divinidad del Logos. El Logos era Dios. Ahora el autor va más allá. No dice que el Logos solamente existía antes de la creación y que estaba en unión íntima con Dios. Ahora nos dice que el Logos mismo era Dios. El texto griego nos dice que el Logos era Dios, lo que significa que el Logos era del mismo carácter, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia que Dios. Así que la expresión "y el Logos era Dios" no solo expresa que Jesús es parecido o semejante a Dios, dice que Jesús era perfectamente igual a Dios en sustancia, en atributos, en poder, en gloria, en derechos, en honores, en prerrogativas. Puede ser llamado con el mismo nombre de Dios. Él es divino, aunque es distinto al Padre en personas, pero eso lo podemos estudiar otro día. Este es uno de los puntos de la cristología, hermanos, que ha sido más atacado durante todos los siglos de existencia de la fe cristiana, por cuanto es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Todo aquel que niega que Jesús es Dios no es cristiano. No lo es. Óigalo bien con todas sus letras. No es cristiano, porque uno de los puntos centrales de la cristología es: Jesús es Dios. Y ha sido atacado. Usted le dice a un judío: ¿qué piensa de Jesús? Un judío dice: bueno, Jesús fue un profeta, es cierto, fue un buen hombre, fue grande, pero Jesús es Dios. No. Usted le pregunta a un musulmán: ¿qué crees de Jesús? Jesús fue un gran profeta, anunciado incluso por las profecías, pero ¿tú crees que Jesús es Dios? No. Eso es lo que nos hace diferentes de las otras creencias. Y ahora, en estos últimos días, los testigos de Jehová son los que niegan la divinidad de Cristo, y los mormones. Pero es nuestro deber como la iglesia del Señor ser columna que sostiene esta verdad. Punto número 4. La encarnación del Logos. Y ahí termina. El último punto que quiero tocar en esta ocasión es lo que enseña Juan en el verso 14 del capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 14. Amén. Y aquel verbo, ¿cuál? El del versículo 1. Y aquel Logos, ¿qué dice? Se hizo carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación, dice Juan literalmente que el Logos eterno y divino se hizo carne. Y Juan escogió la palabra más cruda que usted puede haber encontrado. Dice que se hizo carne, como usted y yo, somos carne y huesos. Somos carne, dice Juan en este pasaje, continúa refutando el gnosticismo. Y una de las ramas del gnosticismo, conocida como el docetismo, aseguraba que si Jesús era el creador de todo, Él no podía relacionarse con el mundo material, porque la idea de que Jesús hubiese adoptado un cuerpo de carne y hueso, como el nuestro, era inconcebible para esta herejía. Pero Juan dice, y mire, estos docetistas llegaban al punto de decir que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, lo que los discípulos vieron era un fantasma. Que cuando Jesús murió, no sufrió en realidad porque no era un cuerpo real. Que cuando Jesús resucitó, no resucitó en un cuerpo real.
que incluso cuando Jesús caminaba sobre la arena del mar no dejaba huellas porque no tenía cuerpo, era un fantasma. Y ahora San Juan dice que sí se hizo carne. Y ahora San Juan dice que el verbo, el Logos, se hizo carne y que resucitó en un cuerpo humano como el nuestro. Así que San Juan demostró que Jesús es 100% Dios, pero ahora San Juan nos dice también que Jesús es 100% humano. Quiere decir que Jesús, el que existía antes de la creación, yo no sé si usted va a poder concebir esto, ese ser que existía antes de la creación, que era en el principio con Dios, que creó todo el universo, vamos a usar esta frase, no sé si estará mal usada, pero voy a usar esta frase, se embotelló en un tierno bebé. Él es humano en toda la extensión de la palabra, como con todas las fragilidades que eso implica. Él sintió hambre, sintió frío, sintió sed, sintió calor, él sintió dolor, él sufrió, todo como nosotros. Y dice San Juan que él habitó entre nosotros. La expresión literal dice que Jesús tabernaculó con nosotros. ¿Y qué es eso de tabernaculó? ¿Dónde más vieron ustedes la expresión tabernáculo? Allá en el desierto, cuando Moisés erigió ese tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo de Moisés en el desierto era una figura de lo que el Dios eterno iba a hacer en carne. Por eso los antiguos se preguntaban, ¿será posible que Dios morará en la tierra? Dice Salomón. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos una casa simple, material como la que yo hice, dice Salomón. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2. Porque Pablo en la epístola de los Colosenses, está combatiendo fuertemente el docetismo del que ya hablamos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice el versículo 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, todo lo que Dios es. Esa infinitud de Dios habitó en ese cuerpo humano. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Están conmigo todavía? ¿No se han perdido? Entonces el Dios eterno, el Dios infinito, habitó entre nosotros, dice Juan, en cuerpo humano. El creador de todo se hizo semejante a nosotros. Ese es el Logos de Dios, el omnipotente Dios que creó todo el universo, desde la más inmensa galaxia hasta la más pequeña partícula. Es el que murió en la cruz, es el que resucitó. Cuando uno llega a comprender la grandeza del misterio de la piedad, dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, 16, porque indiscutiblemente, dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Esa encarnación. Y ahora nosotros le esperamos. Lo esperamos en ese mismo cuerpo con el que resucitó, en ese mismo cuerpo que se fue, lo esperamos también. Vamos a ver un último texto porque ya no tenemos tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice el 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, sino solo él mismo. Dice el 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Logos de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús, el Logos de Dios. Ese es Jesús, el que murió en la cruz por usted y por mí. Ese es Jesús, el que va a venir, el que es y que era y que ha de venir. Dios les bendiga a todos en esta mañana.